Segunda República Española. Os voy a contar lo básico, fundamental que tenéis que saber, lo que casi siempre sale, con la advertencia de que puede salir otras cosas, ¿vale? Pero como casi siempre sale lo mismo, pues os lo voy a explicar. ¿Vale? Lo que tenéis que tener en cuenta, en primer lugar, es que la Segunda República Española se divide fundamentalmente en tres momentos. Uno que es el bienio reformista, otro que es el bienio radical cedista y otro que es el gobierno del Frente Popular. Es verdad que hay una etapa previa, que es el gobierno provisional, pero bueno, nos va a llevar a la Constitución del 31, que es muy importante, pero cuando ya hay gobierno de por sí de la República son en esos tres momentos. Bienio reformista, del 31 al 33, bienio radical cedista, del 33 al 36, y el año 36, en el cual triunfan las fuerzas del Frente Popular. ¿Y qué hay que saber? Pues fundamentalmente de esos hay que saber cuatro cosas. Primera cosa, ¿cómo llegamos a la República, a la Segunda República? Pues a la Segunda República se lleva, sobre todo, estructuralmente con la crisis de la monarquía. Tened en cuenta que Alfonso XIII había apoyado una dictadura, pero la dictadura acaba mal, además acaba con una fuerte crisis económica, y eso hace pues que se vea muy desprestigiada ese apoyo que tenía hacia la dictadura, la monarquía, y los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, se unen a través del Pacto de San Sebastián para acabar con esa monarquía. Entonces, teniendo en cuenta ese hecho fundamental, ese desprestigio de la monarquía que hace que se unan partidos de derechas y de izquierdas, ¿vale?, para echar abajo la dinastía, el momento crucial en el cual Alfonso XIII abandona España rumbo al exilio es con las elecciones municipales de 1931. Se convocan esas elecciones municipales, es decir, ayuntamientos, y dan como resultado un triunfo por la mínima en votos de las fuerzas monárquicas, pero un triunfo prácticamente total de fuerzas republicanas y antimonárquicas, algunas, otras no, pero bueno, fuerzas que habían formado parte del Pacto de San Sebastián en la mayoría de las ciudades. Y el rey, a sabiendas de que la vida política se decide fundamentalmente en las ciudades y donde hay problemas y hay inestabilidad, su contra va a ser en las ciudades, pues decide marchar al exilio. Realiza un manifiesto en el cual dice que bueno, que él ve que ya no tiene el amor de su pueblo, que él podía haber seguido defendiendo su legitimidad como rey de España, porque todavía seguía siéndolo, ¿vale?, pero que por el bien del país, para evitar algaradas e inestabilidad, se va a ir de momento, ¿vale?, con la esperanza de algún día, dice, recuperar pues ese amor que había perdido de su pueblo. Entonces, ahí aparece lo que se llama el advenimiento, ¿vale? Y advenimiento es una llegada repentina, es decir, no es una llegada normal. Una llegada normal, ¿cómo habría sido? Pues habría sido pues con una gran revolución, con una batalla, que es como se había llegado... ¡No me quites las nueces! Como se había llegado hasta entonces a los cambios de régimen, ¿vale? Sobre todo a golpes de Estado y demás, o guerras internacionales en este caso. No quiero comer, pues si no... Vamos a ir. Vale, llega entonces la República pacíficamente, entre muestras de alegría pues en esas grandes ciudades y por parte de muchos que eran antimonárquicos y de muchos que se hacen antimonárquicos ese mismo día pues para aprovechar la situación, para montarse en la ola de la República. Ahí se da el gobierno provisional y este gobierno se forma fundamentalmente por ese comité que se había formado a través del Pacto de San Sebastián. Aquí un bichito, pero me piqué. Y ese gobierno provisional, su objetivo fundamental va a ser institucionalizar la República, es decir, consolidarla. ¿Y cómo se consolida un nuevo régimen? Pues evidentemente a través de una constitución. ¿Y cómo se hace una constitución? Una constitución se hace casi siempre, siglos XIX y siglo XX, de la misma manera. Se convocan unas elecciones a cortes constituyentes, se escriben los artículos de la Constitución y con el resultado de esas elecciones a cortes constituyentes se aprueba o no la Constitución. Actualmente se llevan a referéndum, aunque anteriormente eso no sucedía. Pues si se la aprobaban las Cortes, quedaba aprobada la Constitución. Entonces en 1931, diciembre, se aprueba definitivamente
la Constitución de la Segunda República, que establece que España es una república, por lo tanto no va a haber rey, se establece que hay pues diversas regiones, se establece que va a haber sufragio universal, incluido el femenino, aunque eso ya luego será para las siguientes elecciones, las del 33, que serán las primeras en las que se elige a las que pueden participar mujeres, aunque en las del 31 ya aparecen, como ya os he señalado alguna vez, 3 diputadas mujeres, ¿vale? Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken, que ya participan en las Cortes desde el año 31, pero las mujeres no pueden votar hasta el 33. ¿Vale? Pues establecerá ese sistema de la Segunda República y por lo tanto quedará institucionalizada a través de esa Constitución. Ya es un régimen establecido según las leyes, ¿de acuerdo? A partir de ahí empieza el juego, ¿vale? Pitido inicial, y entonces va a haber esas 3 etapas que os cuento. Y lo fundamental de esas etapas es saber qué se hizo, qué se intentó hacer y luego cómo se volvió a la situación anterior o cómo se intentó reinstaurar o echar abajo todas esas reformas. Bienio reformista, ¿vale? Están en las elecciones a Cortes Constituyentes, se habían establecido un panorama político, sobre todo de izquierda republicana, ¿vale? Del Partido Socialista y demás, y llevan a cabo una serie de reformas muy importantes, reformas cruciales para una España que consideraban muy atrasada, muy petrificada en el tiempo, y eran problemas que ellos consideraban que lastraban el poder de España a nivel político, social, económico, etc. ¿Cuáles son esas reformas? Y hay que saberlas fundamentalmente. Pues, en primer lugar, y empiezo así pues un poco aleatoriamente, el problema de la tierra. España había tenido siempre el problema del latifundismo, grandes tierras apenas explotadas, de grandes patronos, muchas de ellas pues que no, esos grandes patronos no tenían necesidad de dinero y que por lo tanto no cultivaban bien las tierras, mucha gente con necesidad de trabajar esas tierras, de conseguir un jornal, mal reparto de la tierra. ¿Qué hace la Segunda República para solucionar eso? La Ley de Reforma Agraria de Marcelino Domingo. Y fundamentalmente esta ley se basa en que si una tierra se demuestra que está desaprovechada, pues el Estado la recogerá y hará con ella lo que permita pues sacarle partido. Esa es la Ley de Reforma Agraria, ¿vale? Y intentaba eso, echar abajo ese problema ancestral de España. Segundo, el problema religioso, y ahí entra en lo que decía Azaña, de España ha dejado de ser católica. La República se forma como un Estado laico, es decir, no se declara de ninguna religión el Estado como tal, es decir, permitirá la libertad religiosa, cada uno podrá ser lo que quiera ser, pero el Estado no tendrá nada que decir ante ello y además no colaborará económicamente con las confesiones, ni con la católica, ni con la islámica, ni con la musulmana, ni con la hindú, ni con ninguna de ellas, ¿vale? El Estado se declara independiente de la religión, y eso es un Estado laico, ¿de acuerdo? Además, eso tendrá una vertiente que es la vertiente educativa, y el Estado prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza de la religión, y eso es parte de que España se declare laica, es decir, no se le da el privilegio a las órdenes religiosas de dedicarse a la enseñanza, porque quieren que la enseñanza sea laica, ¿vale? Y Daniela, quítale eso, por favor. No, madre mía. Y además se expulsa a los jesuitas. ¿Por qué? Y se les quitan sus propiedades. ¿Por qué? Porque los jesuitas son una orden religiosa que había sufrido muchas expulsiones desde muy al inicio porque no le declaran en ningún momento la obediencia al Estado. Son una orden religiosa que la autoridad por la que se rigen y a la que obedecen es el papado. Y por lo tanto la República considera que es una orden que está fuera del sistema y por lo tanto no le dejan participar en el sistema. Pero lo fundamental es eso, la reforma educativa que impide a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Seguirá habiendo escuelas religiosas, pero no podrán ser dirigidas ni no podrán trabajar en ellas gente de órdenes religiosas. Reforma militar es una reforma evidente y no es una reforma, digamos que esta es la menos original de la Segunda República. ¿Por qué? Porque se había hecho desde siempre.
llega un nuevo régimen al Estado y por lo tanto lo que va a hacer este Estado es subir a los altos escalafones a los que fueran leales a la República y sacar de ahí, del sistema, a aquellos que eran contrarios a la República. En muchas ocasiones se podrá hacer directamente, se jubilará a mucha gente monárquica o con claras tendencias antirrepublicanas, y en otras ocasiones, como es muy complicado, no te lleves la boca cosas, Eduardo, lo que harán es desplazar a esos elementos contrarios a la República a puestos de menor entidad, ¿vale? A provincias menos importantes o lejos a los archipiélagos Baleares y Canarias y demás. Eso es reforma militar. Y además una política tendente a descolonizar, en parte sí, pero en parte sobre todo a que África nos olvidemos un poco de ella, ¿vale? Y que la legión y los regulares, que habitualmente eran elementos tendentes a ser antirrepublicanos y luego eso se demostrará en la guerra civil, pues quedaran un poco ya debilitados. Pues yo creo que y me queda una muy importante. Y otra reforma muy importante de la Segunda República es la reforma de las autonomías, de las regiones, es la política regional. ¿Qué se va a hacer? La República no se va a declarar federal como en la Primera República, y seguramente porque viendo que salió tan mal, pues dicen no, vamos a tirar por ahí, pero sí que va a permitir a determinadas regiones constituirse como autonomías, ¿vale? No autonomías como tal, porque ese nombre creo que, sí, no sé si se utilizaba ese nombre. Lo que se va a hacer son diferentes estatutos. Estatutos de regiones como Cataluña, el País Vasco, Galicia. Esos tres van a aprobar sus gobiernos regionales, van a aprobar esos estatutos que les dan mayor nivel de autonomía, mayor capacidad de autogestión y mayor posibilidad de dirigir sus propios destinos, ¿de acuerdo? Y serán lo que luego se llamarán nacionalidades históricas, y que en nuestra Constitución, que es la de 1978, serán comunidades autónomas con muchas más competencias, aunque luego eso se generalizará. ¿Por qué? Porque se considera que todas aquellas que habían aprobado estatutos de autonomía antes de la Guerra Civil, pues tenían ese privilegio de ser comunidades históricas, o consideradas como históricas con privilegios, ¿de acuerdo? Pues esas serán las reformas esenciales del bienio reformista. Bienio contrarreformista, bienio radical cedista o bienio negro, según la interpretación de izquierdas. Pues hace todo lo contrario, echar abajo todas esas reformas. La CEDA va a ser un partido importante que va a amalgamar, a juntar a cada vez más partidos de derecha, sobre todo a partir del aglutinante del pegamento de la religión católica. Y lo que va a hacer es llevar abajo todas esas reformas que había llevado a cabo la Segunda República y fortalecer todo aquello que estuviera más de acuerdo con su ideología, darle más peso a la religión, satisfacer a los terratenientes y en general pues dar menos libertad de asociación, menos libertades y derechos a los elementos obreros, y eso va a tener como contestación por parte de la izquierda una gran revolución. Sobre todo tendrá lugar en Asturias en el 34, donde tendrá la República que enviar al ejército para reprimir esos movimientos de levantamiento social. Y luego estará el Frente Popular, y el Frente Popular simplemente, pues la izquierda se reorganiza después de la pérdida de las elecciones en el 33, la derecha empieza a perder peso, hay mucha violencia en las calles, se matan unos a otros continuamente, y eso, lo que nos importa fundamentalmente del Frente Popular será las causas que va a llevar a que la República acabe tan trágicamente con una guerra civil, con el golpe de Estado de Franco y la guerra civil, que durará pues 3 años, como sabéis. ¿Cuáles son esas causas? Y así dichas en este sentido, pues hay de todo tipo, ¿vale? Causas estructurales, causas de más profundidad, ¿vale? Pues esa emergencia europea de movimientos revolucionarios de izquierdas, obreros, que buscaban una revolución proletaria. Luego también está el asesinato de José Calvo Sotelo como chispa que acaba por levantar a los militares. Bueno, no voy a entrar demasiado porque eso ya lo he explicado en el franquismo, ¿vale?
Y ese gobierno del Frente Popular, pues eso, va a acabar de modo abrupto el 18 de julio, cuando se dé un golpe de Estado y se reorganicen los territorios en base a su fidelidad a la República, fidelidad al bando rebelde, y a partir de ahí, pues la larga y cruenta guerra civil. Vale, pues eso es lo que quiero que quede claro de la Segunda República. No, Eduardo. Dani, quítale eso, por favor. Y así me despido. Hasta luego.